Aventureros y aventureras, comienza probablemente el viaje más especial que se ha hecho en Desafío Viajero. Un viaje al origen de todo, a los comienzos. Nos encontramos en la cueva de Altamira. Vamos a aventurarnos en su inscripción, sus enigmas, sus misterios y tal vez alguna respuesta a todo ese compendio de preguntas que tengo localizado. Comenzamos. Situada en el norte de España, Cantabria es un lugar como pocos hay en el mundo. Su ingente vegetación, sus campos verdes y su vida natural son alucinantes. Y por eso venimos aquí, para descubrir cómo la vida puede trascender más allá de los milenios. Cruzamos océanos de tiempo para descubrir probablemente el gran misterio del ser humano. Probablemente, amigos de la aventura, acabamos de llegar al lugar más enigmático, más misterioso de todo el planeta Tierra, la cueva de Altamira. En realidad no se puede visitar la cueva original o para el gran público no se encuentra abierta y desde la comunidad de Cantabria se ha creado lo que le llaman la neocueva, que es una réplica exacta de cómo es la cueva de Altamira. Y hablo de que probablemente es este el lugar más enigmático de todo el planeta Tierra, porque encontramos preguntas que no tienen respuesta alguna. Todos seguramente hemos apreciado, hemos visto en documentales, en reportajes, en fotografías, las típicas imágenes de las ciervas, de los bisontes, de los caballos, casi como si se encontrasen flotando, como en un éter. ¿Por qué se ven solo los animales en ese estado, sin el prado, sin nada que les rodee? No se ve el sol, no se ve la luna. Tradicionalmente, seguro que todos hemos escuchado la teoría de que, bueno, lo que pintaban era lo que cazaban, o lo que pintaban era simplemente el alma o el espíritu del animal que al ser recogido de esta forma al día siguiente podría ser cazado. Ese sentido práctico que podría tener el arte. Pero a día de hoy lo cierto es que esa teoría está prácticamente superada. Superada sin llegar tampoco a ningún destino. Yo cuando comencé a estudiar el asunto de la cueva de Altamira, pensaba que si efectivamente el artista, el chamán, se dirigía hacia el interior, hacia la parte más oscura, más oculta, donde menos luz llegaba de toda la cueva y se ponía a pintar lo que ahora mismo estamos viendo, era porque el arte tendría un sentido práctico, era porque el lugar más sagrado de la cueva estaba justo al final, en la parte ulterior de la cueva. Pero a día de hoy, aventureros y aventureras, no tenemos ni idea, no sabemos el por qué se dirigían hacia aquí, porque realmente no se han encontrado restos de animales que pudiesen suponer la cantidad ingente de otros que vemos representados. Otra de las preguntas que nos estamos haciendo es el por qué no se representaba el ser humano de la época. Estamos hablando aproximadamente de ese 38.000, 36.000 a.C. hasta aproximadamente el 13.000 a.C. La coincidencia que se da en la cueva de Altamira es que es justo a partir de este momento cuando parte de la entrada cae y se produce una cápsula del tiempo que va a durar desde ese 13.000 a.C. hacia su descubrimiento, que coincide paradójicamente con el fin del Neolítico, cuando el ser humano sale de la cueva, cuando el ser humano deja de pintar, por lo tanto, dentro de la cueva.
11.000 años después de que esta cueva quedase totalmente ocultada por el tiempo, se actualizaría el descubrimiento. Nos encontramos en 1868. Modesto Cubillas, alguien que habita la zona de las cercanías, llega a esta cueva y avisa probablemente al mayor experto de su época de la zona, Marcelino Sanz de Santuola, ni más ni menos que el bisabuelo de Emilio Botín. En un principio, Marcelino Sanz de Santuola va a recorrer el interior de la cueva simplemente mirando al suelo, simplemente mirando por las paredes, hasta que un tiempo después, su hija María, que se encontraba acompañando a su padre, accede al interior de la cueva y comienza a mirar lo que a nadie se le había ocurrido. Con sus ojos de niña, mira directamente la techumbre de esta. Sale de la cueva y le indica a su padre que está viendo bueyes, que está viendo toros. Marcelino Sanz de Santuola, que tiempo antes se había encontrado en la Exposición Universal de París, quiere de alguna forma enlazar los huesos primitivos que él había visto con el arte que él primigeniamente ha encontrado. Nunca se había descubierto nada parecido. De hecho, cuando él comunica a los expertos franceses que dentro de la cueva de Altamira hay pinturas prehistóricas, hay arte rupestre, como jamás se había visto algo parecido, todo el mundo le dice que no, que eso es mentira, que se lo ha inventado, que todavía incluso están frescas las pinturas. De hecho, la persona que tenía contratada a Marcelino Sanz de Santuola para que hiciese unos bocetos de lo que veía era sordomudo, y todavía a mayor INRI le indicaban: y fíjate, encima has contratado un sordomudo para que no pueda hablar del fraude que aquí has generado. Cuentan que el propio Marcelino Sanz de Santuola murió, quién sabe si de pena, quién sabe si por el descrédito que se le había generado, hasta que ya entrado el siglo XX, en Francia, se empiezan a descubrir cuevas con arte rupestre, con dibujos semejantes a los que Sanz de Santuola había visto aquí. Y se le da por tanto el crédito que en vida se le fue negado. Pero nos hacemos más preguntas. Entre las cuevas francesas como Chauvert y Altamira hay aproximadamente unos 20.000 años de distancia. Casi la misma distancia que podemos encontrar desde la última etapa de Altamira hasta la actualidad. Fijaros los cambios que han habido desde entonces. Podemos atribuirlo efectivamente a la ley de Moore, la típica ley que hoy en día sabemos de la informática, de que año tras año todo se duplica en cuanto a la evolución humana. Pero siempre me ha llamado la atención el por qué semejantes pinturas que vemos aquí, que podemos ver en otras cuevas de todo el planeta Tierra, tienen un arco temporal de unos 20.000 años. Y desde ese momento a la actualidad, fijaros lo que ha cambiado el mundo. Se habla de las tradiciones, del mantenimiento de estas, de ese rictus artístico que se mantuvo durante generaciones y generaciones, miles de años, y que hoy es absolutamente imposible de mantener. Pero el misterio sigue ahí. Y la magia y lo especial que sientes cuando vienes a este tipo de lugares es que lo importante de acceder a un lugar tan misterioso, al final, no es encontrar respuestas, porque no las hay, nunca lo sabremos, pero sí hacernos buenas preguntas. De la cueva surgió un hombre distinto, un hombre que iba a representar en el interior de la cueva el lenguaje. Es el salto del animal hacia el hombre, es el lugar donde nace la magia, el chamanismo, nace la idea de Dios en el cerebro humano. Las cuevas eran lugares especiales, era el descenso casi al mundo de los espíritus. Abandonamos la neocueva con más preguntas de las que nos hicimos al entrar. Y aquí, justo con una de las escenas más típicas del arte rupestre, las manos, nos podemos hacer una pregunta. Estas manos probablemente fueron colocadas en un periodo de entre el 40.000 a.C., el 13.000 a.C. Las encontramos en cuevas rupestres de todo el mundo. Ahora bien, si tratásemos de asimilar una huella de mano, de algo del ser humano, que pueda encontrarse 20.000 años después y que las nuevas generaciones siempre lo puedan tener presente, igual que nosotros hoy en día tenemos esto presente, probablemente podemos pensar en las huellas que dejó Neil Armstrong en su primer paseo en la Luna. Esa huella estará ahí toda la eternidad.
Ahora bien, si pudiésemos, y sé que estoy descontextualizando, comparar ambas huellas respecto al concepto de la trascendencia o de la felicidad del ser humano, nos tendríamos que preguntar si fue más feliz el artista o el chamán que puso sus manos allí, que el propio Neil Armstrong, que colocó las huellas de sus pies en la Luna. ¿De qué ha servido toda la evolución? ¿De qué ha servido la tecnología? ¿De qué ha servido todo lo que hoy en día nos hace en este siglo XXI como seres casi transhumanos? No tenemos ni idea quién fue más feliz. Existía el concepto de felicidad en aquella época, pero me pareció una reflexión bonita para terminar este paseo por la cueva de Altamira. Al final, aventureros, lo que nos evoca, lo que nos transmite y lo que nos dicen las pinturas del arte rupestre de la cueva de Altamira es que los mismos seres humanos, los cromañones, los Homo sapiens, nosotros somos exactamente igual que las personas que pintaron en Altamira entre hace 13.000 y 36.000 años. Somos los mismos, mismo cerebro, misma estructura física, misma estructura cerebral. Y hoy en día tenemos los mismos anhelos, las mismas inquietudes, las mismas preguntas que se tenían en aquella época. Efectivamente, allí, el ser humano se refugiaba en el interior de la cueva. El ser humano pintaba en el interior de la cueva, generaba arte, tenía algún tipo incluso de actividad ritual en su interior. Lo mismo que hoy en día podemos encontrar a pocos kilómetros de la cueva de Altamira, aquí en la ermita de Santa Justa, una ermita en el interior de una cueva, una ermita que nos evoca a lo más sagrado, a lo ancestral, a esa memoria genética de los mismos hombres y mujeres que vivieron por estas tierras hace tantos miles de años, los mismos que hoy en día seguimos poniendo nuestros pies sobre la tierra. La conclusión de este viaje es que nosotros somos idénticos a los seres humanos que 40.000 años atrás pusieron sus manos en estas cuevas, que quisieron trascender, que dejaron su huella para que nuestra herencia ancestral conecte en el momento en que nuestros ojos o nuestras manos se posan sobre esas mismas pinturas que tiempo atrás dejaron nuestros ancestros. Y con esta reflexión terminamos, aventureros, con la bravosidad de las aguas del mar Cantábrico, azotando con toda su furia la roca. Si el vídeo te ha gustado, ya lo sabes, aventurero, suscríbete a Desafío Viajero, activa la campanita de las notificaciones, dale like y coméntame lo que quieras. Ya sabes que si quieres que Desafío Viajero siga existiendo y quieres ayudarme a crecer, tenemos que interactuar, tienes que dejarme algún comentario. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué opinas del arte rupestre? ¿Conoces alguna cueva de arte rupestre? ¿Qué opinas de la prehistoria? ¿Es despectivo o no que le llamemos prehistoria a lo que está antes de la historia? Como te digo siempre, aventurero, te espero en www.desafioviajero.com y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, aventurero.